Bienvenido de nuevo a Actualidad Motor. Esta semana vamos a hablar de cómo cambiar la batería del coche. Cada modelo tiene sus particularidades, pero la mayoría de las baterías de 12 voltios requieren los mismos conocimientos básicos. Verás que con unas cuantas herramientas y algo de maña te ahorrarás un buen dinero en el mantenimiento de tu coche. Además, al final de este vídeo vamos a hablar de una duda que le suele asaltar a todos los que realizan esta operación. ¿Cómo hacerlo sin perder las memorias del coche? Aún así, y como ya es costumbre en nuestro canal, vamos al grano en el tema que nos ocupa. Estos son los pasos a seguir para cambiar la batería del coche. Localiza la batería. En casi todos los coches está ubicada en el vano motor, aunque los hay que la tienen en otros lugares como por ejemplo el maletero. En nuestro caso está en el sitio más habitual, la esquina superior derecha del vano motor. Pero antes de tocar nada, es recomendable que te pongas unos guantes aislantes porque vas a tocar componentes eléctricos. El siguiente paso es retirar las tapas que te puedan molestar. En nuestro caso, el borne negativo está al aire, así que perfecto, porque es por el que se debe empezar siempre. Si empiezas por el positivo, es mucho más fácil hacer un cortocircuito, así que lo dejamos con la tapa puesta hasta que vayamos a desconectarlo. Elige una llave de la medida adecuada. En nuestro caso es del 10, pero esto depende del modelo. Afloja el tornillo o tuerca que sujeta el cable sin llegar a quitarlo del todo, solo lo justo para que se suelte. Retira el cable de tal forma que no pueda moverse y volver a tocar el borne de la batería. Nuestro coche de ejemplo tiene un cable secundario, así que lo retiramos también y listo, aunque no es un componente habitual. Una vez hecho esto, haz lo mismo con el borne positivo. En este caso concreto, tiene varias conexiones que limitan su movimiento, aunque no hay problema porque sale fácilmente y se puede colocar en un lugar que no molesta. Ahora le toca el turno a las sujeciones de la batería. Las hay de muchos tipos, pero la mayoría son sencillas de quitar. En este caso es una tapa superior con 3 tornillos. 2 de ellos son de la misma medida que las tuercas de los bornes, pero este otro es del 8. Con una caja de herramientas para coche nunca te faltará nada. En la descripción del vídeo tienes un artículo en el que te hablamos de las mejores dependiendo de hasta dónde quieras llegar en el mantenimiento de tu coche. Retiramos la tapa y dejamos todo ordenado para no perder nada. Un truco que puedes aplicar si tu modelo tiene muchas piezas es dejar lo que desmontes en la misma orientación en la que estaba montado y dejar los tornillos en sus sitios. En este caso son solo 3, pero puede serte útil si tu coche es más complejo. Debajo también tiene una abrazadera para evitar el desplazamiento hacia adelante. La quitamos y ya tenemos la batería lista para sacar. Otro ejemplo de sujeción que se usa en otras marcas son las pestañas acopladas a la base. Es un método muy común y para extraerlas se necesita una llave de carraca con el alargador porque está en un lugar muy estrecho. Volviendo a nuestro coche, una vez retirado todo, extrae la batería con cuidado. Verás que pesa mucho, pero la mayoría de ellas tienen asas para facilitar la tarea. Ahora toca colocar la batería nueva en su lugar. El proceso es el mismo pero a la inversa. Es decir, recoloca las sujeciones en su sitio. Fija el cable positivo en su borne. Si tiene tapa, colócala y ciérrala por seguridad. Si no, ten cuidado de no tocarlo en los siguientes pasos. Y por último, coloca el cable negativo en el borne correspondiente. En nuestro caso, también tenemos que poner el cable secundario. Si tiene tapa, colócala y habrás terminado. Ya habrás cambiado la batería con el procedimiento habitual. Probamos que el coche arranca y que todo está en orden. Es posible que se enciendan algunos testigos. En este coche no ocurre, pero como puedes ver en este otro, se quedan encendidos algunos como el control de estabilidad y la presión de los neumáticos hasta que se quitan tras circular unos metros. Ahora vamos a hablar de la duda que comentábamos al principio. ¿Cómo evitar que se borren las configuraciones grabadas en la memoria del coche? Para eso hay algunos aparatos como los mantenedores de memoria. Su función es suministrar energía mientras cambiamos la batería. En el caso de este, funciona con otro coche o con otra batería de 12 voltios como fuente de energía, que llega a nuestro coche mediante una toma de 12 voltios convencional. Sin embargo, también existen los que se conectan a otras tomas, como por ejemplo del tipo EOBD. Su precio suele ser muy económico. Este, por ejemplo, cuesta en torno a los 15 euros, aunque es mejor que te asegures de que sea compatible con tu coche antes de decantarte por uno.
Eso es todo. Si te ha resultado útil este vídeo, dale al like y suscríbete. Eso nos ayudará a seguir haciendo contenidos como este todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima.